Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa Valparaíso, aquí en Piensa TV, en las oficinas de la Fundación Piensa, desde la ciudad de Valparaíso. Acá en Piensa Valparaíso nos gusta decir que nosotros estamos pensando Valparaíso en Valparaíso y estamos pensando también Chile desde Valparaíso. Hace poco se realizó una nueva elección comunal, hay una nueva administración municipal y por lo tanto volver a hablar sobre Valparaíso toma nuevos aires, nuevos sentidos y se torna mucho más interesante. Hoy vamos a hablar de un tema particularmente relevante por la condición de nuestra ciudad, una ciudad patrimonial, que son las 21 propuestas en materia cultural, turística y patrimonial para Valparaíso, elaborados para la Fundación Piensa por un conjunto de destacados profesionales. Hoy nos acompañan dos miembros de la casa, nos acompaña Macarena Carroza, quien es licenciada en Historia del Arte, además es creadora de CREA, valga la redundancia, que es un centro de restauración de bienes patrimoniales, es miembro del directorio de la Fundación Piensa y además es miembro de la Corporación Metropolítica. Y nos acompaña por otro lado uno de los encargados de este estudio, que es Tomás Villarruel, quien es investigador de la Fundación Piensa, licenciado en Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Historia de la Universidad de Chile y doctor en Historia de la Universidad de Würzburgo. Muchas gracias a los dos por acompañarnos hoy día. Encantada. Vamos a hablar de esto, ¿no? De las propuestas culturales, patrimoniales y turísticas para Valparaíso, pero sin lugar a dudas, o es muy propio cuando uno habla de Valparaíso, uno dice Valparaíso, ciudad patrimonio, turismo, cultura, termina siendo hasta un poco lugar común, ¿no? Y uno dice, ¿de dónde parte todo esto? ¿Cuáles son las bases necesarias para tener una conversación interesante en esta materia? ¿Qué es lo que no está dicho? ¿Qué es lo que sí está dicho? El documento diagnostica o dice que para hablar de estos temas necesariamente tenemos que tener una conversación previa, ¿no? Antes de este listado de cosas específicas que hay que hacer para la ciudad. El documento habla de la necesidad de una viabilidad económica en la ciudad, de la necesidad de referirnos antes de todo al tema de seguridad y al tema de la limpieza en Valparaíso. No sé, Macarena, ¿tú qué opinas respecto a este diagnóstico quizá un poquito anterior o más general de qué es lo necesario para que nosotros nos sentemos a tener una conversa útil en materia de cultura, patrimonio y turismo? Sé que la pregunta es un poquito grande. Amplia, no, pero necesaria y más aún hoy, ¿no? Yo creo que el trabajo que hizo la Fundación con respecto a este estudio, a mí lo que más cuando me lo mostró Tomás, lo que más me interesó es en el enfoque, y de hecho en esa oportunidad tuvimos una conversación bastante interesante que tiene que ver qué es lo que entendemos como por ciudad patrimonial, ¿no? En el fondo. Porque el patrimonio también es una palabra que ha sido muy utilizada, muy gastada y que puede significar muchas cosas. Entonces, finalmente, el tema del enfoque, de cómo orientamos el tema patrimonial, tiene que ver con que no solamente patrimonio, aquella ciudad vieja que nos antecede, ¿no es cierto?, es ciudad patrimonio, todas las necesidades contemporáneas de la actualidad. Y el estado de la ciudad es una ciudad que vemos, ¿no es cierto?, tú decías, sucia, insegura, y también es patrimonio eso. ¿Por qué? Porque finalmente una ciudad que no funciona, una ciudad que no opera para el individuo, es una ciudad que no puede decirse que es patrimonial, ¿te fijas? Porque no tiene una relación con ese tejido histórico de la ciudad, pero tampoco la ocupa. Tampoco ocupa esos edificios, ocupa el paisaje, sino más bien padece la ciudad deteriorada, pero ese deterioro además con dos estructuras que son muy complejas, que es estar expuesto a la delincuencia y estar expuesto cotidianamente a la basura. Es como un poco lo patrimonial entendido como lo museológico, ¿no? Como que el patrimonio es un museo y en verdad si no hay unas condiciones mínimas, como por ejemplo de seguridad o de limpieza, al final ese patrimonio está ahí como para verlo, pero no para disfrutarlo o vivirlo. Claro, o sea, más que un museo, yo ocuparía la palabra de ciudad. O sea, es que en la ciudad tienen que converger distintas acciones, distintas interacciones. Y ahí es donde han habido históricamente desencuentros importantes con lo que decimos que es Valparaíso y con lo que realmente es para sus habitantes. Y ese abismo es complejo. Ese abismo ha sido complejo y ese abismo hoy día, bueno, tiene un aire, tú bien lo decías al principio de esta conversación, con este cambio de alcaldía en el fondo, tiene un aire quizás esperanzador de que esas interpretaciones o esa estructura de cómo la ciudad se organiza frente a estos temas culturales y patrimoniales puede ser distinto.
Oye, Tomás, ¿cómo llegan a estos tres elementos? Antes de entrar a hablar un poco de las propuestas y más del documento en sí mismo, ustedes sí en el documento hablan de este problema previo, ¿no?, que hay que resolver y lo circunscriben a estos tres puntos: viabilidad económica, seguridad, limpieza. ¿Cómo llegan a eso? ¿En qué están pensando? Claro, en el fondo el planteamiento de estos tres pasos previos, de estas tres condiciones previas que deben estar ahí, que se deben desarrollar para que la ciudad se pueda desarrollar en términos patrimoniales, turísticos y culturales, dice relación con el hecho de que originalmente nosotros pensábamos enfocarnos básicamente en propuestas que apuntasen a la elaboración de una lista de recuperación de ciertos sitios, de recuperación de ciertos edificios, o incluso, si hablamos en términos un poco más amplios, de algunos barrios. Pero en el proceso, en el camino que nosotros seguimos, nos dimos cuenta, y en las conversaciones, las discusiones que tuvimos con el equipo de tres investigadoras con los cuales trabajé yo, y además en conversaciones con distintas personas a las cuales consultamos, como en este caso a Macaca Rosa, nos dimos cuenta que en el fondo poco sacábamos si es que solamente planteábamos 21 propuestas o 20 propuestas o las que fuesen que apuntasen al hecho de la recuperación de ciertos lugares materiales en Valparaíso. Me parece que es súper importante la recuperación de estos sitios, pero si no viene acompañado de un proceso que sea mayor, en el fondo es muy difícil, y en el fondo quedaría solamente como una declaración de buenas intenciones en un papel, pero me parece que sobre todo ahora que tenemos una nueva etapa de administración política en la ciudad con este nuevo alcalde que fue elegido el domingo, si es que no ponemos sobre la mesa la discusión acerca de estas condiciones previas, entonces va a ser muy difícil poder generar un impacto en términos de desarrollo de la cultura, del patrimonio y también del turismo en Valparaíso. Y me parece que el mejor ejemplo es lo que pasa con el barrio Puerto actualmente, que es un barrio, es el barrio fundacional de Valparaíso, es un barrio en términos patrimoniales que es maravilloso y que se encuentra en un pésimo estado, se encuentra absolutamente deteriorado. Podemos mencionar también el barrio del Almendral, y en general ese es el problema del plan de Valparaíso. Pero actualmente, con todo el potencial que tiene el barrio Puerto, se encuentra descolgado, se encuentra escindido de las zonas que turísticamente y patrimonialmente se han desarrollado. Y eso es una pena, y podríamos identificar 5, 6, 7, 8 sitios dentro del mismo barrio Puerto que merecerían de edificios, por ejemplo, que merecerían ser recuperados, restaurados, etc. Pero mientras la gente no vaya para allá, porque es sucio, porque no hay una viabilidad económica ahí, es decir, la pregunta es quién va a querer invertir en el barrio Puerto si es que la gente no va para allá, precisamente por las razones que estoy mencionando. Uno, la limpieza, porque es sucio, y segundo, porque hay un problema grave en ese sector, y que es la seguridad. Y obviamente que el miedo a ser asaltado o que a uno le pase algo es algo que hace que uno no vaya a esos lugares, y por lo tanto las agencias de turismo, pero los mismos habitantes de Valparaíso frecuentan menos ese lugar. Oye, aprovechándonos un poquito de la contingencia, yo escuché la pasada uno de los discursos del alcalde electo de Valparaíso, Jorge Char, que se refería a uno de estos tres temas, que es el de la basura, un poco el tema de la limpieza. La verdad, no me acuerdo literalmente lo que dijo, pero sí dejó entrever que es un problema de relativa fácil solución. Uno también, cuando le hablan del tema de la limpieza en general, uno le duele mucho: ¿por qué Valparaíso es tan sucio? Si parece ser un problema de tan fácil solución. Pero si no se ha solucionado en tantos años, debiese ser que el problema no es de tan fácil solución. ¿Cómo ven ustedes ese tema específico o esta condición previa para sentarnos a hablar de este tema que lo tocó el alcalde electo, que es un tema clásico cuando se habla de Valparaíso, también clásico cuando se habla de Valparaíso desde la ignorancia, ¿no? ¿Cómo puede ser que Valparaíso siga tan sucio? ¿Se ha avanzado en la materia? ¿Se avanzó en la última administración? ¿Hacia dónde debía seguir? No sé qué mirada tenés tú, Maca, sobre esto. A ver, yo creo que Valparaíso no tiene ningún tema fácil. Yo creo que Valparaíso es un sistema complejo, y ese es el gran desafío. Ahora, lo interesante del discurso, más allá de cómo lo va a hacer, cómo lo va a implementar, es que yo siento que para enfrentarse a una ciudad compleja como esta, el estado de ánimo frente al cual abordamos la complejidad es muy importante. Y si el estado de ánimo del líder comunal que viene es: este problema lo vamos a abordar bien, de la mejor forma, y sí se puede, me parece que es un buen inicio, ¿ya? Ahora,
siempre hay que ser responsable con los grandes temas de la ciudad, y yo creo que esta va a ser una alcaldía que va a necesitar mucho apoyo ciudadano, porque finalmente es un cambio bastante grande, ¿no es cierto?, de coaliciones políticas, en fin. Y con respecto a la basura, yo creo que quizás es muy importante que venga desde la visión general de la ciudad. Lo mismo que el tema del patrimonio. ¿Por qué? Porque al final no pueden ser anécdotas en la ciudad, tiene que ser una planificación. Entonces tiene que haber una visión, que el tema de la planificación urbana, de movilidad, de cómo van a ser todos los servicios, no solamente el tema de la basura, sea parte de un programa general y de una visión que cuidemos y tutelemos todos. Y ese programa, porque yo no soy un experto en Valparaíso, pero cuesta entender desde afuera quizá que esa planificación o ese programa no haya existido anteriormente. O sea, yo creo que pueden haber existido quizá en un papel, pero de ahí al papel a la práctica hay bastante trecho, digamos, y yo creo que había una actitud gastada frente al tema. Lo que yo no compartía de la administración anterior es como decir que el tema de la basura es porque los porteños son sucios, o sea, que es como un simplismo que a mi juicio no le hace bien a la salida del problema, ¿no? Más allá que uno pueda constatar que efectivamente hay una cultura, no solamente en Valparaíso, en Chile, de que la gente bota más y ensucia más si uno compara con otras culturas. Es un tema cultural, por eso yo digo que el tema de la basura es cultural, ¿no? Pero constatando aquello, aún así, los que son responsables de limpiar la ciudad, debe haber estrategia, han habido ejemplos en el mundo, o sea, se puede. Y también hay que entender, y hay que, responsablemente digo, que hay que investigar qué ocurrió con el tema de la basura, porque también pueden ser obstáculos de la orden no técnica, también de la orden de, no sé, de que haya sido un negocio para alguien, o te fijas ahí, o sea, estas cosas igual se enredan así. O sea, no sé, en Nápoles la basura no funcionaba porque no tuvieran los camiones, no funcionaba porque había una mafia en la basura en Nápoles al respecto, ¿te fijas? Entonces hay que entender cuál es el fenómeno de lo que ocurrió acá y poner una estrategia nueva y pensar las cosas. De repente las cosas cuando se dan vuelta se ven las soluciones. No sé, tú Tomás, ¿cómo veis el tema? ¿Algún comentario o que de las conversaciones que se hayan tenido en torno fuera lo que llega al documento? Sí. ¿El tema de la basura o de estos temas previos, alguna otra aproximación? Me parece que tiene una complejidad mayor y me asombra que la ciudad siga siendo tan sucia. No creo exagerar demasiado en eso. Claro, evidentemente es un problema, digamos, cultural que tenemos en Chile, digamos, en general. Y sobre todo, claro, si es que uno ha tenido la posibilidad de estar también, de viajar, de estar en el extranjero, claro, ese problema en el fondo es muy evidente, salta a la vista. Pero me parece que en Valparaíso está todavía más acentuado. Me parece que otras ciudades han logrado solucionar mejor el problema, más allá del tema cultural, han logrado solucionar mejor, incluso ciudades vecinas han logrado solucionar mejor el tema de la recolección de la basura y también de la basura que simplemente está en las calles, el acopio, la acumulación de basura. Hoy día venía caminando por una calle y la verdad es que había una buena cantidad de metros cuadrados que estaban ocupados por bolsas de basura, medias rotas, etc. La verdad es que es un espectáculo que sí, incluso a uno lo llega a hacer cuestionarse, digamos, el hecho de vivir en esta ciudad. Digamos, lo digo, digamos, yo vivo en esta ciudad, por lo tanto vivo y digo también sufro esos aspectos. Y lo que llama la atención es que a pesar de que han pasado los años y que es un tema que desde hace años ya está puesto sobre la mesa y sobre el tapete, esta problemática sigue estando y sigue siendo una experiencia, una realidad cotidiana para nosotros que vivimos acá en la ciudad. Me parece que tampoco es demasiado simple decir, yo espero que ahora con esta nueva administración municipal exista un plan maestro que permita un mejoramiento, una solución de este problema. Quizás no sea tan fácil como se piensa. En el Cerro Alegre yo sé, por ejemplo, que hubo una época donde se pusieron contenedores. Yo no viví eso, pero por algún u otro motivo, en el fondo hoy día no están los contenedores y tenemos las bolsas de basura que se sacan a la calle. Entonces se ensayó también ese modelo. Me contaron a mí que ese modelo no habría funcionado, que los contenedores finalmente se habrían transformado en un gran depósito de basura, donde incluso finalmente había colchones y otras cosas de ese tipo depositadas junto a los contenedores y que por lo tanto se volvió al otro modelo. Entonces ya se ensayó, o por lo menos en algunas partes de la ciudad, no sé si en toda la ciudad, pero por lo menos en algunas partes se ensayaron otros
otras formas, otros modelos, y tampoco fueron de satisfacción de los mismos vecinos. De manera que me parece que no es tan fácil. Tenemos la esperanza de que en el fondo esto ocurra ahora. Solo para terminar el tema, no es que quiera hablar mucho de limpieza de basura, pero ustedes que saben más del tema, experiencias comparadas de ciudades, tú acá habláis de Nápoles, que hayan tenido un problema de política pública, como es al final del día el de la basura o la limpieza, y cómo se ha solucionado. O sea, yo me imagino que debe haber alguna experiencia relativamente exitosa, pensando en ciudades parecidas a Valparaíso, que puedan tener similitudes. No sé si será falta de mirar un poco para afuera, las cosas que se han hecho, no sé si ustedes conocen de algún caso. O sea, de que los hay, pero yo creo que Valparaíso es bastante única en este tipo de complejidades. Yo creo que quizá, más que mirar otros modelos, yo pensaría en todas las fuerzas vivas que tiene la ciudad como para resolverlo. O sea, por ejemplo, la cantidad de las universidades, el tema del reciclaje, porque la basura puede ser un motor para otras cosas, generador de oportunidades. Y si tú lo planteas así, quizás los mismos porteños o lo que habitamos aquí tantos años, podemos involucrarnos también en ese proceso. O sea, yo creo que aquí hay una suerte de creatividad que la ciudad la tiene, de talento que la ciudad también la tiene. Entonces, si hay un buen director de orquesta y la disponibilidad y hay bastante transparencia en el tema, puede ser que no estemos tan lejos de encontrar una solución, ¿te fijas? Yo creo que hay que hacer una buena lectura de lo que hay en el territorio para resolver ese tema y convocar. Sí, en ese convocar, y esto ya es una beta más política quizá, y aprovechando de nuevo la contingencia, conversando un poco con harta gente muy vinculada al Paraíso, pareciera ser que uno de los temas, uno de los desafíos de la administración municipal está en ese convocar cuadros técnicos. No sé, esto quizá nos escapemos un poco del objetivo de este programa, pero no sé cómo ven eso quizá en este ámbito, dado que la administración que llega no pareciera tener detrás una estructura partidaria como la más clásica en nuestro país, que tienen a la mano ciertos cuadros técnicos que les permiten armar administraciones municipales, que como en el caso de Valparaíso es compleja. Eso es ciertamente un desafío, no sé cómo lo ven para Jorge Starp, ¿no? De lograr convocar profesionales capacitados que estén en las distintas labores de la municipalidad, dentro de ella, ciertamente en una ciudad patrimonio del ámbito de la cultura. No sé si será un desafío que ustedes ven de fácil resolución o si está la gente en el fondo o no. No sé cómo lo ven. Bueno, yo desconozco cómo va a ser la estructura de cómo él se va a estructurar en su gobierno más cercano, en fin. Igual además tiene el desafío que comentábamos antes del programa de gobernar también con personas que no las puede remover fácilmente, digamos. Entonces va a tener que ser bastante hábil en moverse en esas aguas. Pero con respecto a convocar, yo creo que acá hay un deber también ciudadano de que más allá de que el próximo alcalde, Jorge Starp, convoque o no ideológicamente, por ponerlo en jerga más como política, yo creo que aquí hay una responsabilidad de una ciudad que ya no da para más. Entonces siento yo que quien no sea convocado desde el punto de vista político deberá ser convocado desde el punto de vista que hay que ponerse a trabajar por esta ciudad, porque de verdad no resiste más oposición, ¿te fijas? Entonces yo creo que hay que ser inteligente, este es un inicio, yo tengo expectativas bastante realistas con lo que va a hacer Jorge Starp en 4 años, pero también uno ve los próximos 8 años y ojalá que se mantenga un proceso de saneamiento de una administración que ha estado muy anquilosada en procesos que allá a la comunidad no le hacían sentido. Entonces yo creo que con lo que tú dices, ojalá que todos puedan colaborar desde donde puedan, pero para que esta cosa ande. Y claro, quiero agregar eso, que me parece importante, claro, también que la nueva administración municipal, encabezada por Starp, claro, debería intentar abrir el abanico y, digamos, más allá de ciertas posiciones ideológicas, digamos, que fueron muy evidentes, digamos, la celebración del día domingo, abrir el abanico en términos de generar alianzas, digamos, también decirle, claro, a la ciudadanía o las distintas instancias de la sociedad civil de Valparaíso cooperar con la nueva administración municipal y al mismo tiempo el nuevo equipo municipal encabezado por el alcalde, claro, también abrirse a alianzas y a cooperación con
las distintas instancias, instituciones, organizaciones de la sociedad civil de Valparaíso y que son muy diversas y muy transversales. Entre otras, menciono a dos que nos incumben a nosotros directamente, como por ejemplo Metropolítica, que me parece que en general hace un tremendo aporte, hace un gran aporte al desarrollo, a pensar Valparaíso desde el punto de vista de su desarrollo urbano, desde el punto de vista de su desarrollo social. Del mismo modo, piensa que también intenta aportar al desarrollo obviamente de la región, pero también de la ciudad de Valparaíso, y por eso es que nosotros también nos tomamos el tiempo y realizamos el esfuerzo de generar estas 21 propuestas para el desarrollo cultural, patrimonial y turístico de Valparaíso. Pero me parece que esa generación de alianzas va a ser clave para lograr una buena gestión y lo que nosotros queremos, porque sabemos que no es fácil administrar esta ciudad de Valparaíso, para lograr entonces resultados y lograr un desarrollo y un mejoramiento del estado de deterioro en el cual se encuentra la ciudad, que, como decías tú recién, ya no da para más. Y por lo tanto, me parece que va a ser muy importante esta capacidad de convocar transversalmente a estas distintas instancias que están vivas, sí, y que son partes constitutivas de Valparaíso. Y quizás no solamente, bueno, claro, las organizaciones quizás más formales, pero también están todas las organizaciones vecinales de la gente. En Valparaíso está bien organizado finalmente. Lo que pasa es que todas estas mini, macro organizaciones no dialogan fácilmente, ¿no? Y yo creo que si un municipio hace un buen trabajo de territorio, que al menos yo creo que eso puede ser un talento que tiene esta nueva administración, y hace una buena lectura, yo creo que desde, no sé, desde las juntas de vecinos hasta distintas corporaciones o organizaciones pueden colaborar por un bien común. Absolutamente. Bueno, y justamente parte de ese aporte que tú decías que hacemos acá en la Fundación Piensa y ponemos a disposición de la elaboración de mejores políticas públicas y de la autoridad en general, son estas 21 propuestas. ¿Se les parece que hablemos un poquito de las 21 propuestas, Tomás? En estas trabajaste tú, que es investigador de la Fundación Piensa, y estuviste acompañado por Magdalena Dardel, Catalina Herrera y Julia Copech. No sé si te parece contarnos un poquito cómo llegan a esto, abrir un poco la conversación en torno a las propuestas más interesantes, las que han tenido más repercusión, cómo ha sido la llegada con las autoridades, las conversaciones que se han tenido en torno a ella. Contarnos un poquito sobre esto. Perfecto. Bueno, esto surgió en el fondo de una constatación que es muy básica, que es muy simple, y es que, claro, Valparaíso se encuentra, representa, encarna una paradoja, y es que es la única ciudad patrimonio. En Chile tenemos varios sitios que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero no ciudades. Valparaíso es la única ciudad, y tenemos la paradoja precisamente de que es la única ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO, y es al mismo tiempo una ciudad que se encuentra en un estado de deterioro bastante drástico, a pesar de la declaración en el año 2003. Y de esta constatación tan básica, tan simple, claro, surge la idea junto con estas tres investigadoras, con las cuales, claro, fui con el tiempo estableciendo una relación de generar estas propuestas para tratar de impulsar precisamente este aspecto que es tan clave y que es tan decisivo para el desarrollo de la ciudad, también visto incluso económicamente. Es decir, obviamente que nos interesa el turismo y sobre todo la cultura y el patrimonio en sí mismo, porque tienen un valor en sí mismo, y también generan y son un aporte en términos de la calidad de vida para los habitantes de la ciudad en primer lugar, y también obviamente, por qué no decirlo, para los visitantes, tanto los chilenos como los extranjeros. Y surgió entonces la necesidad de generar estas propuestas para generar un mejoramiento y un impulso de la ciudad en los términos que nosotros planteamos. El proceso fue interesante porque originalmente, como dije ya recién, nosotros pensábamos plantear y elaborar una lista con algunos sitios materiales, con algunos edificios, que algunos están cayendo a pedazos, que generasen un cambio en términos del patrimonio material de la ciudad,
y, en fin, para tratar de mejorar también algunos sectores como el de Almendral, el barrio Puerto que mencioné, y hay muchos más. En el camino nos fuimos dando cuenta que nos quedaríamos cortos, así que solamente nos concentramos en un documento que plantease la renovación, recuperación, etcétera, de alguna fachada, un techo, de un edificio completo, etcétera, que había que ir mucho más allá. Por eso, en el camino, nosotros fuimos transitando de una propuesta que estaba acotada a ciertos edificios al planteamiento también de mejoramientos que debían darse en el plano de la gestión, que me parece que es central. Sin una buena gestión desde el punto de vista del municipio, y eventualmente también podemos incluir ahí a la gobernación, a la intendencia, pero obviamente sobre todo el municipio, sí, sin una buena gestión, entonces las cosas se ponen cuesta arriba y es muy difícil generar cambios y mejorar esta ciudad. Y esto tiene que ver también con la capacidad del municipio, por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente, de generar también alianzas, de ser un actor proactivo del desarrollo cultural y patrimonial y turístico de Valparaíso. Y nos dimos cuenta de que ahí había graves falencias y por eso también algunas propuestas que no son las más espectaculares, las más llamativas, dicen relación precisamente con un mejoramiento, con una mayor eficiencia del trabajo que realizan estos departamentos que están radicados en el municipio, como son cultura, turismo y patrimonio. Turismo y patrimonio, claro. Y lo último que quiero destacar es precisamente lo que ya dijimos, y es que también nosotros fuimos transitando hacia un pensar o repensar Valparaíso desde los problemas estructurales que tiene, como son su viabilidad económica, es decir, hacer de Valparaíso un lugar que sea atractivo para las inversiones, y para las inversiones que sean un aporte en términos del desarrollo precisamente cultural y patrimonial de Valparaíso, porque hoy día también hay muchas trabas o hay una ineficiencia que está instalada en Valparaíso que ahuyenta precisamente a la inversión que se puede realizar en el sitio, digamos, declarado Patrimonio de la Humanidad en Valparaíso e incluso más allá. Y lo último, decir que obviamente cuando hablo de inversiones, ojalá que haya más inversiones en Valparaíso y que me parece que ese finalmente va a ser el motor, porque el municipio tiene una tremenda deuda histórica que arrastra, y si es que el municipio no logra fomentar, o sea, que Valparaíso no logra generar un mayor dinamismo económico, entonces estamos mal, porque lo que va a ocurrir es que vamos a administrar escasez, o más bien vamos a administrar o seguir administrando pobreza. Sí, ahí tú, Macarena, ¿cómo es el último punto que tocaba Tomás de la viabilidad económica o esto de que se esté ahuyentando la inversión, la necesidad de traer inversión? ¿Cuál es tu diagnóstico actual de cómo están las cosas en materia de inversión y O sea, no, en materia de inversión la verdad que Valparaíso no ha convocado porque hubo esta desconfianza, ¿no es cierto?, constante con el territorio y con la municipalidad misma. Desde esa arista yo creo que yo estoy de acuerdo con que hay que incentivar la inversión, pero hay que incentivar la inversión con una visión de la ciudad, porque si no se te puede ir en contra, digamos. Y tenemos el tema de lo que comentábamos anteriormente, digamos, el desarrollo inmobiliario, claro, descontrolado. Exactamente. Y aparecen estas torres en Exactamente. Yo creo que hay que tener una visión bastante responsable con la vida contemporánea de la ciudad, que resuelva los problemas contemporáneos, pero que a su vez vele por lo que queremos tutelar de la ciudad. Y desde ese punto de vista yo creo que es muy importante priorizar. Yo creo que Valparaíso tiene este corazón que es el sitio Patrimonio Mundial y que la gente quizás lo interpreta como un lugar que es como un museo que no se puede tocar, y es todo lo contrario. Cuando yo hablo de sitio, de velar por el sitio Patrimonio Mundial, hablo también de cómo dialoga con el resto de la ciudad, o sea, desde los cerros, quebradas, todo lo que lo circunda aún no esté protegido, aún no esté dentro del sitio Patrimonio Mundial. Hablo del borde costero también, ¿te fijas? Entonces, si uno tomase el sitio Patrimonio Mundial como un corazón de la ciudad y desde el punto de vista patrimonial, ¿no?, y logra que desde ahí, tanto de la tutela, porque tú sabes que hoy día lo administra el municipio, que yo no estoy de acuerdo, independientemente del alcalde que esté de turno, creo que es complejo que el sitio de patrimonio se tutele desde el municipio. Creo que son roles diferentes, que tienen que dialogar, pero que debiese estar otro tipo de organización tutelándolo. Y desde ahí, ¿cómo dialoga con la pobreza? Porque
una ciudad patrimonial debiese poder dar trabajo, o sea, hay que hablar las cosas como son, o sea, yo siento que aquí falta trabajo y falta trabajo digno. Veíamos hace poco, no me acuerdo dónde, que el sueldo mínimo en Valparaíso era bajo el promedio de lo legal, eran 300, no sé, sí, muy bajo. Eso no puede ser, ¿te fijas? Es una ciudad que tiene mucho por dar y por entregar, entonces ahí hay que mirar, y por eso a mí me gusta poner el tema patrimonial no solamente como en la foto, ¿no? Sino que en la cosa dinámica de lo que pasa en una ciudad. Entonces, y esas son las prioridades, y yo creo que efectivamente si uno logra tener una visión ordenada, clara, y con la ambición de la calidad de vida de las personas, y no es más que eso. Sí, yo creo que todos vamos a coincidir independientemente de lo que uno piense en lo personal, pero si uno pone en el centro la calidad de vida de la gente que vive aquí, la verdad es que todo lo demás va a ir dándose, ¿te fijas? Sí, absolutamente. Se nos acaba el tiempo. Yo quería después bajar un poco a las propuestas concretas, no vamos a alcanzar, así que quedan todos invitados a que las lean. En www.fundacionpiensa.cl, ahí están las 21 propuestas, algunas que han tenido harta repercusión mediática. Como la policía patrimonial. La policía patrimonial yo la tenía anotada acá, pero no alcanzamos, me están haciendo señas para que terminemos. Pero ahí quizá en otro programa, o bien leyéndolo, o en las entrevistas que ha dado el propio Tomás, se pueden hacer una idea más detallada de lo que es el documento en sí. Les agradecemos su compañía, que han invitado a ver este programa por Piensa TV, a visitarnos en www.fundacionpiensa y ciertamente a ver el resto de la cartelera de Piensa TV en nuestro canal de YouTube. Macarena, muchas gracias por habernos acompañado. Tomás, hasta una próxima vez. Gracias. Hasta luego.